Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios al concedernos esta reunión muy especial. ¿Por qué decimos especial? Por el hecho de que el invitado o el dueño, la causa, la razón, continúa siendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, para podernos reunir, para podernos congregar con sentido, con propósito, y que pueda ser este mensaje, hermanos, usado para que el Señor nos hable al corazón. Yo sé que este tema quizás en este momento no sea para todos, porque si alguien dice, yo no estoy pasando por una prueba difícil o complicada, entonces para mí este tema en su momento va a ser propicio para mí. Pero todos en algún momento llegamos a tener esta prueba, la prueba de aquello que profesamos, la prueba de aquello que nosotros decimos verbalmente, lo que nosotros expresamos verbalmente: yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios. Entonces esa fe llega un momento en que es probada en nuestras vidas. En algunos es prueba tras prueba, en otros no. Es una prueba y luego no hay prueba y después vuelve a haber a los años tal vez. Pero cada uno de nosotros, a su nivel, somos probados. O sea, Dios conoce el tipo de prueba que nos hace a cada uno de nosotros. Dios sabe por dónde nuestra fe es probada. Y la forma de cómo somos probados nosotros, cada uno en lo personal, es distinta a la manera como son las pruebas para un niño de 7 años, para un niño de 5 años. La prueba es diferente, pero es prueba. Cada quien a su nivel. El Señor sabe la medida exacta de cada uno de nosotros que resulta una prueba. Hay pruebas fáciles. Hay pruebas que nosotros podemos decir, no hay problema. Ahí en el trabajo, cuando hay algún candidato para ocupar algún puesto, ahí pide que tenga manejo del Excel básico, o sea, de lo más básico, lo más elemental, lo más fácil de poder hacer una suma, poder copiar y cosas bien básicas. Y entonces hay personas que llegan y me dicen, sí, claro, no hay problema, me dicen. Y entonces les digo, entonces mire, siéntese aquí, y ahí está una computadora, ahí está el teclado y siga esas indicaciones. Y lo que le voy a decir, algunos van a decir, pan comido. Pero hay otros que se quedan, a saber de qué está hablando. Por ejemplo, le pongo una columna de datos, de números, y le digo, calcúlele el IVA a esos valores. ¿Qué es el IVA? Me dice. Es el impuesto que se paga, que es el 13%. Entonces solo es de hacer una fórmula del 13%, multiplicar esta celda y ponerlo aquí. Una por una. Hace una y después lo copiar. Y entonces la cuestión es que algunos lo hacen en 5 minutos y otros hay que estarle haciendo aclaraciones. Pero cada quien a su nivel, esa cosita sencilla resulta fácil o resulta como que le están hablando en chino. Nuestro tema de hoy nos pretende poder llevar al punto de cada uno de nosotros de ver que cada uno va a ser probado en su fe. Aquello que dice que profesa como creyente, como hijo de Dios, como redimido, como persona comprada por el Señor, eso va a ser probado. No con un examen de repartir un papelito y escribir alguna respuesta. No. Va a ser probado en el diario vivir.
Nuestro Señor Jesucristo oró ante el Padre por sus discípulos. Y el Señor decía en Juan 17, versículo 15, decía: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor dice: no estoy pidiendo, Padre, que los saques de ahí y los lleves a una comunidad cristiana en donde todos son cristianos y vivan en paz. No, Padre le dice: guárdalos, guárdalos, porque las pruebas, los embates, los ataques siempre van a estar. En el pasaje de hoy queremos ver el propósito de esas pruebas que nosotros, como hijos de Dios, tenemos en nuestro diario vivir, desde que dijimos: sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, hasta el día de nuestra muerte. No todo en la vida es bueno, es agradable. No todo en la vida es solo de sonreír. Porque hay decepciones, desilusiones, hay muertes, hay enfermedades, hay accidentes, hay de todo lo que nos podamos imaginar que vienen a afectar nuestra paz y que no hayamos qué hacer. Y la otra cuestión es que nunca estamos preparados para enfrentar las pruebas. Nunca, jamás. Un familiar puede estar enfermo y el médico le dice: mire, el pronóstico es reservado. Eso significa que se puede morir, que hay alto porcentaje de riesgo de que esa persona fallezca. Y entonces el médico le dice: mire, quién sabe qué va a pasar, no sabemos. Y uno se va con eso en la mente. Pasan los días y cuando sucede es como que fuera que no lo sabía. O sea, el impacto es tan fuerte que no estamos preparados. Pero todas esas cosas que suceden, yo le quiero pedir un favor, y es de que no piense que la prueba que usted pueda estar enfrentando es culpa de alguien. No. Ya vamos a ver por qué decimos esto. Incluso nuestras malas decisiones, Dios las conoce y sabe qué va a pasar más adelante. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Nosotros podemos tomar malas decisiones y decir después: me equivoqué, no tendría que haber tomado esta decisión, sino que esta otra. Pero incluso eso, Dios lo conoce. Y Dios sabe cómo eso encaja en lo que más adelante el Señor tiene planeado. Entonces, no piense que lo que está viviendo es producto de que su papá tomó una mala decisión, su papá no lo quiere, o mi mamá no sé qué, o mi hijo no sé qué, o el vecino es el que me rayó el carro. No son las personas, es Dios manejando todo de una forma soberana, como alguien que está manejando los hilos de toda la vida de las personas y que sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, le pido por favor que no piense en que esa persona es mala y que por él estoy viviendo yo esto, o que por ella. No. Absolutamente todo lo que vivimos tiene un propósito de Dios. Todo tiene propósito divino y Él sabe lo que está haciendo. Para poder analizar lo que nosotros estamos viviendo, necesitamos verlo con los ojos de Dios, con los ojos de los principios bíblicos, en donde lo que le pasó a usted, vea que dice la Biblia de otras circunstancias similares. Y usted puede ver, Dios ya sabía, Dios tenía un propósito. Y en la Biblia lo que vemos es esta circunstancia.
Y cuando nosotros entendamos que nuestras vidas están en las manos de Dios, del Dios soberano, entonces vamos a dejar de quejarnos. Entonces vamos a dejar de señalar al culpable o a la culpable. Hasta que nosotros entendamos que estamos en las manos de un Dios soberano, vamos a dejar de quejarnos. Mientras tanto, vamos a seguir despotricando a medio mundo, culpándolos de las circunstancias. La fe puesta a prueba. Dice nuestro texto de hoy, 1 de Pedro 1, del 6 al 7. El apóstol Pedro nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si es necesario, ha de haber prueba con fuego, y la semejanza la hace con el oro, y dice que la prueba de esta fe en nosotros, dice que es más valiosa, más preciosa que el oro. Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos como si el oro es mejor ante la fe. Bueno, según el diccionario, la palabra prueba lo traduce del diccionario en griego, la palabra en griego. Es una palabra que significa digno de confianza. Fíjese. Bueno, pero entonces Pedro está diciendo que la prueba de la fe es que va a ser digno de confianza cuando ya la haya sobrepasado. La prueba es la acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades. Fíjese, la prueba es una acción que se lleva a cabo para conocer las cualidades de aquello que está siendo probado, para verificar su eficacia, para saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Mire, hermano, antes de continuar con esta definición, mire, Dios no está queriendo saber, quiero ver cómo es la fe de Edith, voy a averiguar cómo es la fe de Edith. Dios no hace eso, sino que Dios dice: yo ya sé cómo es la fe de Edith, pero le voy a poner una prueba para que salga a la luz la fe que ella tiene y ella se dé cuenta. Quiere decir entonces que la prueba de la fe es para que nosotros nos demos cuenta lo que hay en nuestro interior. No es porque Dios lo quiera conocer, es porque Él quiera que nosotros conozcamos la fe que hay en nuestro interior. Entonces, si la palabra prueba es algo que tiene que ver con digno de confianza, Primera de Pedro 1:7 tendría que leerse de esta manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, después que haya resistido la prueba y sea digna de confianza o aceptable. Está hablando de la fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces lo que está diciendo es que tiene que haber en esa prueba algo que implique que resistió la prueba, que no blasfemó, que no criticó,
que no tiró dardos, que no tiró veneno de la prueba que está pasando, echándole la culpa a alguien. Dios usa aquí al apóstol Pedro y aplica este término de la prueba de la fe como algo ya superado, porque está hablando de una aprobación que va a haber después de que la prueba haya sucedido, y el enfoque es de una fe ya probada, y el final es positivo, es bueno, es agradable a los ojos de Dios, según el propósito de Dios. Entonces, el final de esa prueba es prueba superada. ¿Cuánto sacó? 4, 5, 7, 9 o 10, no es el problema, sino que es la prueba superada, pasó. Continuemos. Aunque a nadie le gusta ser evaluado, a nadie le gusta que sea probado, que un estudiante le diga en la escuela, en el colegio, en la universidad: guarden sus cuadernos, saquen una hoja y con su lápiz vamos a hacer un examen rápido. A nadie le gusta. Pero bueno, recordemos entonces que esta carta, ¿a quién se la están dirigiendo? Fíjese, Pedro escribe de una prueba en la fe a aquellos a quienes les está dirigiendo la carta. ¿A quiénes les dirige esta carta? Les dirige esta carta a unos creyentes que estaban huyendo. Eran creyentes que salieron corriendo con pocas cosas sobre sí, y ellos huyeron, salieron corriendo porque los iban a matar si se quedaban donde estuvieron. Vea lo que dice Primera de Pedro 1:1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿en dónde andaban corriendo? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Creyentes que andaban por todos lados huyendo. A ellos les dice: esta es una prueba de su fe. Esta es una prueba de lo que ustedes han profesado. Mire, hermano, si estos creyentes hubieran dicho: no, señores romanos, ni a los judíos, yo no he creído en Jesús. No, si esas son cosas, lo hice por compromiso, no le hacen nada y se quedan tranquilos. Ok, está bien, se salvan. Pero aquellos que eran creyentes los agarraban para matarlos, para torturarlos. Entonces, esos que estaban dispuestos a no negar su fe eran los que salieron huyendo. Entonces, hermanos, estos creyentes huyen porque quieren mantener su fe, de decir: yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Jesús. Y no estaban dispuestos a renunciar a su fe. Estos que andaban huyendo es a quienes Pedro les dice que según la presencia del conocimiento de Dios, ellos habían sido elegidos para ser rociados, para poder obedecer y ser rociados, como dice Primera de Pedro 1:2. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:2. Ellos andaban huyendo, acuérdense, hermano. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Estos que andaban huyendo habían sido escogidos para ser rociados con la sangre de Cristo, para ser perdonados de todos sus pecados. Y eso es lo que ellos habían entendido. Entendieron que habían sido perdonados, y eso lo vieron ellos como más valioso
que su comodidad de estar en su casa. De estar en su casa y de sentarse afuera de su casa y decir, aquí estamos cómodos. Ellos renunciaron a todo lo que tenían ahí dentro, de sus casas, de sus propiedades, para salir huyendo. Pero dice, fíjese, para ser rociados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Habla de una garantía de la salvación que les está anunciando a ellos, que les está recordando. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces Pedro les está diciendo a los creyentes que la garantía de la salvación que ellos tienen es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como ellos habían oído y habían escuchado la historia de lo que había pasado años antes, que el Señor Jesús resucitó y que lo vieron y que ascendió y todo eso lo conocían, entonces ellos estaban dispuestos a morir, estaban dispuestos a mantener su fe. La garantía de la salvación entonces era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y eso era lo que les animaba a ellos. Ahora bien, ¿cómo es posible que Pedro les escribe a los hermanos que andan huyendo para que sepan, para recordarles de la resurrección, de su perdón y de su salvación? Pero mire lo que dice Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿cómo? Pongámosle reparo al inicio del versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Andaban huyendo, hermanos. Andaban corriendo, salvando sus vidas, cuidando a sus esposas, cuidando a sus niños. Y Pedro les dice: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo? Mire, hermano, esto no tiene lógica a nuestra mente. No tiene lógica, porque en medio de la prueba, en medio del riesgo a ser asesinados, en medio del riesgo de ser arrestados, y decirle al papá le decían: renuncia a tu fe, si no vamos a torturar a tus hijos. Y ellos hacían que viera la tortura de sus hijos. Y en medio de esa prueba, Pedro les dice: os alegráis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya una alegría en medio de la prueba, en medio del riesgo a sufrir algo? Pedro hace un llamado a poder reconocer que la salvación es tan grande, pero tan grande, más valiosa que el oro, que logra superar la tristeza de la prueba. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Pedro le hace ver a los creyentes que el perdón de sus pecados, que haber sido rociados con la sangre de Cristo y tener garantía de su salvación, eso es mucho más que el peligro, que el riesgo, que la prueba. ¿Por qué? Porque era una salvación que ellos no habían adquirido con algo que hubieran hecho. No era una salvación que se la hubieran ganado, sino que dice que fueron escogidos. Fue Dios el que dijo: bueno, voy a escoger a Liz. ¿Y por qué la escoge?
es Dios. Hablando del Antiguo Testamento, de cómo Jacob y Esaú fueron ante los ojos de Dios. A Jacob amó y a Esaú aborreció Dios. Y entonces un hermano decía: no me preocupa o no me llama la atención que Esaú haya sido aborrecido, porque es por causa del pecado. Pero ¿cómo haber amado a Jacob? Es la misma pregunta que nos podríamos hacer nosotros ahora. ¿Cómo me ha amado a mí Dios? Está bien, es correcto, es justificado que Dios aborrezca al pecador. Eso no cabe la menor duda. Pero a mí me escogió. Que usted pueda decir: a mí me escogió Dios. ¿Por qué? Si yo soy igual o peor quizás de pecador que cualquiera de los que andan allá afuera. Entonces, ¿cómo nos ha escogido Dios? Es una salvación tan grande, hermanos. Entonces, en este grupo de personas que Dios ha escogido, Dios dice: entonces a esto voy a probar, a los escogidos. Con los otros que no han sido escogidos, va a hacer su trato por aparte. Pero a los escogidos, a los rociados, a los que yo les he otorgado la salvación, estos van a ser probados. A estos los voy a probar, para que ellos conozcan qué hay en su interior. Y Él va a hacer una explicación por qué están viviendo esa prueba, o sea, la persecución que ellos tenían. Y mire qué cosas. Nosotros somos muy fáciles de ser probados, fíjese. Me imagino que para un catedrático, un profesor, hacerle un examen a aquellos niños que van bien adelantados, bien aventajados, que entienden todo, que responden todo, que hacen rápido sus cosas, les es difícil hacerle la prueba porque tiene que ser una prueba de acuerdo al nivel, ¿verdad? No puede ser la misma prueba para uno porque fácil para uno y complicada para otros. Pero nosotros, ante los ojos de Dios, somos bien fáciles de ser probados, fíjese. Ya vamos a ver para qué. Dice la Escritura: para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros tenemos un sistema de valoración de las cosas invertido al de Dios. Mire, si yo le digo a mi nieto, te voy a quitar ese juguete que tienes de Iron Man y lo voy a quebrar y lo voy a destruir, me excomulga de la familia. Me dice: ya no soy mi abuelo. Así es que no. Pero si le digo que voy a destruir una muñeca de su hermana, está bueno, me va a decir, porque no está pegado a eso. Y miren, eso es lo que nos pasa a nosotros, miren. Porque a nosotros nos interesa más lo terrenal y entonces somos fáciles de ser probados por Dios. Por favor, abra su Biblia en Mateo 6, versículos 19 y 20. Fáciles. Le resultamos fácil al Señor en la prueba que Él nos va a poner. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero no se hagan tesoros en la tierra. Mira, hermano, no está diciendo no se hagan de cosas materiales, no está diciendo eso, sino que mi tesoro no sea esa cosa material.
Que no sea yo de decir, pero es que esto viera cómo me ha costado. Mire, me ha costado mucho sudor, mucho trabajo, mucho empeño que le he puesto a esto, y entonces por eso no sabe cuánto me ha costado. Entonces cuando uno pone en esas cosas materiales como tesoro, entonces Dios dice, ya sé por dónde te voy a agarrar. Ya sé. Porque si es dañado su tesoro, o se le pierde, se lo roban, o se daña, entonces empezamos a tirar veneno por lo que nos han ocasionado. ¿A qué? A nuestro tesoro. Pero si eso no es mi tesoro, bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos para repararlo, para reponerlo, para hacer, ok, sí, Señor, te damos gracias porque pasó esto y esto y esto, y esto me va a costar $500 que no tengo, y gano 350. Entonces, no sé, Señor, pero te doy gracias. Ahí le resultamos difíciles al Señor para ser probados. Pero si se enfermó y tiene que comprar una medicina que le cuesta $40 y dice, no tengo esto, y por culpa del hermano fulano, porque ese hermano llegó tosiendo y ese hermano hizo eso, y entonces por esto es así. El problema es dónde tenemos nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro, qué es lo que tenemos como alto, qué es lo que tenemos en alto para estimar como un tesoro. O bien valoramos más nuestra imagen, procuramos más el qué van a decir de mí si se conoce esto. Y yo recuerdo haber escuchado de situaciones en donde uno de los cónyuges invertía mucho en su imagen, o sea, en sus zapatos, su pantalón bien planchado, su camisa que no estuviera deshecha de aquí del cuello, y esta persona no era alguien que, bueno, yo recuerdo a mi mamá que cuando se nos deshacía de aquí de tanto que le daba, porque es donde más se ensucia, ¿verdad? Y en los puños, ¿verdad? No, si yo lavo en la casa también, ya sé. Y entonces mi mamá lo que hacía era darle vuelta al cuello, que es lo que todas las mamás saben, que todas las mamás saben. Digan que sí, digan que sí. Y entonces esta persona no era alguien así de que le podía preferir, no, había que comprar una camisa nueva. Y así sucesivamente cuidar su imagen, que no se dieran cuenta de muchas realidades. Pero bueno, entonces el problema es que es Dios quien determina, quien decide. Bueno, entonces voy a probar a Miladis. ¿Y en qué momento? Dios sabe. ¿Con qué frecuencia? Dios sabe. ¿Cuánto va a durar? Dios sabe. Por favor, miremos lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 7. Jeremías 9:7. Es Dios quien decide hacer la prueba de nuestra fe. Jeremías 9:7 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Aquí viene Dios y declara, fíjense, ni siquiera podemos decir que Dios se esconde esta verdad, que Dios dice que
en secreto lo voy a hacer y a que no se den cuenta. No, aquí Dios está anticipando y dice, yo los voy a probar. Y fíjese, dice que esta prueba a la que él se refiere que va a hacer, dice, yo los refinaré. Yo voy a refinar a Javier. Y esto es con todos, hermano. Yo menciono un nombre, pero por no mencionar los de todos los nombres. Yo lo refinaré. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esta obra. Mire, hermano, quien está detrás de esa persona que le está ocasionando el daño a usted es Dios. Porque Él dice, yo lo voy a hacer y voy a usar los instrumentos que yo quiera. Pero quien está detrás de ese instrumento es Dios. Es Dios, hermano. Es Dios, hermano. Es Dios usando ese instrumento. Porque Él está diciendo, yo lo voy a probar. Yo lo voy a refinar. Yo lo voy a hacer. No es cuestión de las personas. Es Dios quien decide. El Señor le dijo a un padre de familia, sacrifica a tu hijo. Sacrifícalo. Y ese padre de familia tuvo que obedecer. Iba en camino a obedecer. Agarró los instrumentos, llevaba el cuchillo necesario. Y Dios detuvo su prueba. Él sabía lo que estaba pasando con Abraham. Abraham no escogió esa prueba, hermanos. Fue Dios el que decidió iniciar y cortarla en el momento que Él quiso. Cuando la prueba inicia, hermano, en nuestras vidas, cuando la prueba inicia en nuestras vidas, no sabemos en qué va a terminar. Usted no sabe qué va a pasar. Usted lo único que sabe es lo que quisiera que pasara. Las consecuencias o cómo salir de la prueba. Usted está diciéndole, Señor, obra en esto, Señor, que pase aquí, que pase allá. Pero no sabemos en qué momento va a terminar, ni cuánto va a durar. Hay una gran incertidumbre, hay una angustia y un dolor. Hay una situación fuera de control, hermanos. Pero Dios es el que tiene todo bajo control. Es Dios el que reconoce qué está pasando, y es Él el que dice, bueno, como la prueba está dirigida a Ovidio, yo sé los tratos que tengo con él. Y es una prueba directa. Entonces yo sé, el Señor sabe cómo ha escogido la prueba con cada uno de nosotros. Dios conoce hasta qué momento y cómo va a terminar. Nosotros pedimos como quisiéramos que terminara, pero solo Dios sabe cómo va a terminar. Los creyentes a quienes estaba siendo dirigida esta carta iban huyendo, hermanos. No era que iban de paseo a un lugar determinado y que iban a regresar. Iban huyendo a donde pudieran. O sea, se metieron por montañas, por caminos, por donde fueran, con tal de que no los atraparan. Y el Señor sabía cómo iba a terminar. Y de esa manera, ¿sabe qué? De esa manera el Evangelio llegó a lugares por donde ellos iban huyendo. Entonces Dios tenía un propósito. Y Él sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Ellos no escogieron la persecución. Ellos no sabían que iba a haber persecución. Pero cuando estemos en medio de la persecución, hermanos,
cuando estemos en medio de la prueba, le voy a mencionar aquí algunos puntos que son como una recomendación personal. Pero mire, no se queje. No se queje porque a mí. No se queje de que ¿por qué a usted? Ese nivel de prueba. No busque culpables cuando usted esté siendo probado. Los van a ver instrumentos ahí, pero son instrumentos de Dios. Son instrumentos de Dios, hermano. Mire, Nabucodonosor fue llamado un instrumento de Dios. Nabucodonosor, malo, despiadado, asesino, era todo lo peor. Y fue llamado mi siervo. ¿Se puede imaginar usted eso? Entonces, si Nabucodonosor fue llamado mi siervo, quien le esté ocasionando a usted la prueba es siervo de Dios. Y tiene que respetar al siervo de Dios. Va. Quien sea, como sea, es instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo esa prueba que usted está viviendo. También no le pregunte a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Usted cree que Dios le va a dar explicaciones a usted? Vaya, mira, ¿cómo no? Vaya, Rosa, te voy a explicar. Fíjate, lo que sucede, Dios no se pone a hacer eso. Porque Él sabe que lo que está haciendo con nosotros es mejor que los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos. Él tiene pensamientos de, ¿qué dice? De paz y no de mal. Entonces, no le diga al Señor, ¿por qué a mí? Seríamos capaces de decirle a Dios, gracias, Señor, por esta prueba. Lo despiden del trabajo y le va a decir, Señor, gracias porque me despidieron y no me dieron nada. No me indemnizaron, Señor. Gracias. Está loco este hermano, vamos a decir. Está difícil decirle amén a esas cosas, ¿verdad? No le pregunte al Señor cuándo va a terminar esa prueba. Porque Dios no le va a dar explicaciones. Dios no le va a decir, mira, espérate, ya solo queda una semana. O espérate, solo queda un año. O son 5 años. No le pide explicación, no le pregunte al Señor hasta cuándo va a terminar esa prueba. Porque Él sabe en qué momento va a terminar y cómo va a terminar. Tampoco le diga al Señor, Señor, ya no aguanta. Señor, esto ya me tiene en el suelo orando o me tiene gritando. No sé cómo lo tenga. Pero muchas veces llegamos a decirle al Señor, ya no aguanta esta prueba. No sé cómo veríamos nosotros todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo desde su arresto hasta la cruz. Pero, ¿cuál fue la conversación? Bueno, el monólogo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y en el cielo hubo silencio total. Y como no hubo respuesta, Padre, entonces que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí estaban los romanos. Y ahí estaba Judas. Imagínense, el Señor ya sabía que Judas lo iba a entregar. Y todavía estaba dentro de sus discípulos. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le dice a Pedro, Pedro, mira, Judas me va a entregar? Pedro sí, hubiera sacado su espada en el momento. ¿Qué es lo que va a hacer? Y eso hubiera hecho Pedro, pero el Señor, mire, a nadie le dijo nada. No le diga al Señor que ya no aguanta, el que el Señor sabe. El Señor sabe y nos lleva a
la prensa para ser exprimidos para que salga el aceite de oliva. Uno le dice, Señor, ya no aguanto, y el Señor dice, ¿cómo no? Sí, aguantas. Y le da vuelta más a la roja. Sí. Señor, ya no más. ¿Cómo? Sí, un año más. Ay, Señor. Y si le decimos, Señor, pero mira, fulano, cállate. El Señor sabe, hermanos. Y por último, la última recomendación es que no le diga al Señor que usted no merece esa prueba. Usted merece esa prueba y más. Usted y yo merecemos esa prueba y más. Porque somos dignos de muerte por causa de nuestros pecados. Pero el Señor ha tenido misericordia. Entonces, es de darle gracias al Señor. Y en medio de esta prueba, no veamos solo lo que estamos viviendo en el momento, hermanos. Necesitamos ver hasta dónde el Señor nos va a llevar, y todo va a ser para bien. Nuestro Dios tiene todo bajo control, hermanos. Y Él sabe en qué momento nos va a sacar de la prueba, en qué momento va a mover, cómo lo va a hacer. Solo el Señor sabe cómo va a hacer las cosas. Pero en todo es el Señor el que tiene el control de toda su prueba. Dios es Dios soberano y nada se escapa de su soberana voluntad. Y usted está en las manos de Dios, está siendo moldeado, tratado, sacando el Señor de su corazón la fe que hay. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú tienes todo bajo control, Señor. Señor, te damos gracias porque tú conoces lo que estamos viviendo, Señor. Señor, cada uno podríamos pasar horas describiendo nuestras pruebas. Y algunas pruebas podrían ser sencillas para otros, pero para nosotros nos cargan, nos duelen, nos preocupan. Señor, que nuestra fe no falte, Señor, en esta prueba. Que no dudemos de ti, Señor. Que veamos a nuestros enemigos como instrumentos, Señor, en tus manos. Padre, que podamos ver que el Dios soberano eres tú, y que eres tú quien tiene todo bajo control. Señor, nos duele lo que estamos viviendo. Algunos podríamos decir, ya no aguanto. Ya pasó tiempo. Ya pasaron semanas, ya pasaron días, semanas, meses, años. Y no vemos la salida, Señor. Pero, Señor, sabemos que tú tienes todo bajo control. Que estamos en tus manos, Señor. Que tú nos has elegido por gracia. Que tú nos has escogido para ser rociados por la sangre de Cristo. Padre, te damos las gracias. Te alabamos, Señor, por cada prueba. Te alabamos, Señor, por cada circunstancia que no podemos controlar. Señor, que podamos ver que después de la noche viene el amanecer. Que después de la tormenta viene la calma. El problema es cuánto tiempo dura la noche, cuánto tiempo dura la tormenta. Pero siempre, Señor, tú vas a ser honrado y glorificado en cada prueba, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos
la tormenta viene la calma. Junto a la prueba el consuelo. Señor, en tus manos está mi vida. En nadie más está segura. Si caigo en la prueba, tú me levantas, porque Dios está conmigo, porque Dios está conmigo. En la noche, en la tormenta, en la dura prueba, nunca me dejarás. Oh, sí, Señor, gracias, gracias, Señor. Nunca me dejarás. Oscura sea la noche, es más hermoso y el amanecer. Después de la tormenta viene la calma. Junto a la prueba el consuelo. Señor, en tus manos está mi vida. Y en nadie más está segura. Si caigo en la prueba, tú me levantas. Oh, sí, Señor, que Dios está conmigo. Dios está conmigo. En la noche, en la tormenta, en la dura prueba, nunca te dejarás, nunca te dejarás, nunca me dejarás. Oh, sí, Señor, nunca me dejarás. Oh, Dios, Señor, qué bueno es que te podemos llamar Padre nuestro. Y como hijos venimos este día, Señor, a decirte, Padre, gracias por las pruebas. Porque las pruebas han sacado lo que hay en nuestros corazones. Esa crítica, ese reproche, ese odio, ese deseo de venganza han salido, Señor. Por lo cual te pedimos perdón. Y además te pedimos que fortalezca nuestra fe, Señor, en ti. Y que veamos más preciosa la fe más que el oro, Señor. Padre, estamos viviendo pruebas difíciles. No podemos controlarlo. Hay riesgos. Hay posibilidad de pérdida. Pero, Señor, es lo que tú has permitido en nuestras vidas. Porque has visto como necesaria la prueba de nuestra fe. Señor, te pido por cada uno de tus hijos, por cada hermano, por cada hermana, que es tu hija, Señor, es tu hijo, Señor, para que tú fortalezcas su corazón, su fe.